Bueno, iglesia, ¿cómo están? Hoy queremos reunirnos nuevamente de manera muy informal. Nosotros queremos estar buscando la palabra de Dios y queremos estar eh, entendiendo lo que Dios nos enseña para lo que estamos viviendo como iglesia. Entonces, hoy el tema que vamos a tener en nuestro programa de Una misma mente es la disciplina y la restauración. Vamos a estar hablando de la disciplina del Señor en la iglesia, continuando un poquito con el tema que veníamos trabajando la semana pasada. Entonces, bueno, que Dios nos guíe, que Dios nos permita entender y tener todos un mismo pensamiento alrededor de la palabra de Dios sobre este asunto. Entonces, Víctor, cuéntanos por favor lo que Dios te ha mostrado para hablarle hoy a la iglesia. Bueno, qué chévere de verdad volvernos a ver y qué bueno contar con este medio y con esta forma de hacer las cosas que también es un poquito emocionante, ¿no? Se siente uno como en televisión, haciendo un programa de televisión y qué chévere. Pues sí, en este caso, la vez pasada hablamos de la santidad, ahora vamos a hablar de la disciplina en la iglesia, ¿cierto? Y básicamente en la iglesia local, porque es lo que nos ocupa. Y, y también es parte de lo que Dios le delega a su iglesia eh, eh, en ese trato con el creyente, ¿no? Especialmente cuando hay pecado en la iglesia, cuando hay cosas que corregir, que arreglar. La iglesia tiene esa función también, ¿no? De disciplinar. Pero como siempre, yo quisiera arrancar con eh, la definición de la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Para que la entendamos, muy sencillo. En un programa como este es imposible abarcar todo el tema, pero vamos a hablar sobre lo que es la disciplina y yo creo que con esto tendremos un buen entendimiento respecto al tema. Y básicamente la disciplina, como la considera Dios en su palabra, pues es un proceso de perfeccionamiento, ¿cierto? Básicamente para el creyente. Y tiene un propósito principal y es formar el carácter del Señor Jesucristo en los creyentes. Y eso es muy parecido a lo que hemos venido hablando toda la vida en nuestra iglesia a través de lo que es el discipulado. Es básicamente, están muy relacionadas, están estrechamente relacionadas. Y pensando en eso, en ese proceso de perfeccionamiento y de formar el carácter de Cristo en cada creyente, pues por eso es que todos somos objeto de la disciplina de Dios. Todo creyente es objeto de la disciplina de Dios. Unos a las buenas, otros no tanto, y otros finalmente a las malas, porque toca, ¿cierto? Es como, como esos hijos rebeldes en una familia a los que a veces hay que disciplinar muy fuerte y a otros no tanto. Y especialmente yo lo digo por mí en ese sentido, porque pues tuve el privilegio también de crecer en una familia bastante numerosa, 10 hijos, y pude ver esas diferencias claramente. Por ejemplo, a mí me tocó la parte dura. Les he contado que mi mamá me pegaba todos los días porque era muy callejero. Era juicioso en el estudio, pero me gustaba mucho jugar fútbol. Y otros de mis hermanos, pues la cosa era más suave. Con otros, definitivamente, los castigos eran, digamos, si eran físicos, eran muy eventuales por ahí. En la vida 2 o 3 veces les pegarían. Yo creo que mi mamá me pegó unas 1000 veces o más de pronto. Pero todos tenemos que participar de esa disciplina. Y pensando en eso, pues, y buscando pues la guía de Dios, Dios me mostró un versículo muy lindo sobre el cual no había considerado este asunto. Y es Romanos 8, 28 y 29, y dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este pasaje yo lo había considerado muchas veces de otra forma, pero hoy pude verlo también en cuanto a la disciplina, ¿cierto? Dios quiere formar en todos sus hijos y conformarlos a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso, pues,
tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando y es la disciplina. Pero bueno, estudiando un poquito más a fondo me puse a mirar las cosas que tienen que ver con la disciplina de la palabra de Dios. Y básicamente la disciplina, bueno, pueda que sean más o pueda que mirándolo de otra forma encontremos menos, pero yo encontré cinco cosas que hacen parte de esa disciplina y que es lo que Dios usa y de lo que Dios habla en su palabra para esa disciplina. Entonces, yo puse esos cinco puntos. El primero es que, o sea, las cosas que incluye la disciplina, ¿no? La disciplina incluye cinco cosas, las vamos a mirar ahí. No tanto estudiando estos dos versículos, sino lo que incluye la disciplina como tal en la Biblia. Entonces, incluye la disciplina incluye primero instrucción y enseñanza permanente, que es lo que tiene que ver directamente con el discipulado, ¿cierto? Instrucción y enseñanza permanente. Y primera de Timoteo 4, 11 y 12 dice, esto manda y enseña. Pablo hablándole a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, en este caso Timoteo tenía que enseñar eso, pero obviamente también tenía que vivirlo, ¿no? Él tenía que vivir siendo ejemplo a los creyentes de la palabra de Dios, es decir, viviendo en esa instrucción y además enseñarlo, ¿no? Siendo ejemplo de los creyentes en estas cosas. Y es lo mismo para nosotros que tenemos que vivir como hijos de Dios y queremos agradarle de verdad a Él y servirle como Él quiere, tenemos que permanecer ahí en esa instrucción y enseñanza. Y también lo vimos en Colosenses cuando estudiamos el libro, en Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, hablando del Señor Jesucristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y uno diría, bueno, pero ahí no vemos nada que tenga que ver con la disciplina. Al contrario, mucho. Cuando nosotros vemos una persona juiciosa que estudia, yo pienso mucho en Rudy, ¿no? En nuestro pastor Rudy de Bogotá, un hombre al que lo podemos llamar un hombre disciplinado, porque ejerce estas cosas, se ocupa en la enseñanza y en la instrucción permanentemente. Y si nosotros queremos alcanzar esa disciplina, pues tenemos que hacer ciertos sacrificios también. La disciplina también tiene que ver con sacrificios, ¿cierto? Y Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso tiene que ver todo esto con la instrucción, ¿no? Es decir, la disciplina, la instrucción es parte de la disciplina. Y pensando yo en lo buena que es nuestra iglesia, gracias a Dios, la iglesia que tenemos que nos dio el Señor, en cuanto al discipulado es excelente, digo yo, porque en lo poco que hemos podido conocer de otras, a través de muchas personas en otras iglesias, es que no hay discipulado. Es decir, esta parte de la disciplina, que es la principal, honestamente la parte más importante, pues no existe. Y por eso deriva en otros problemas, ¿cierto? Que donde no hay instrucción y enseñanza permanente, pues habrá que aplicar otro tipo de disciplina, que es la que vamos a ver un poquito más aquí en las otras cosas que incluye la disciplina. En segundo lugar, hablando de esas cinco cosas, la disciplina también incluye pruebas de sufrimiento. Pruebas de sufrimiento, y lo vemos en, bueno, Romanos 5, 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Sí, eso también es disciplina de Dios. No estamos hablando en este caso de una disciplina que esté aplicando la iglesia, sino hablando de la disciplina de Dios. Y Dios nos prueba con el fin de disciplinarnos y de formar en nosotros el carácter de Jesucristo. Es decir, que la prueba hace parte de la disciplina. Pero considerando otro aspecto, también que tiene que ver con la disciplina, ejercicios de dominio propio, digo yo los llamé así, ejercicios de dominio propio, porque tenemos que ejercitarnos en ese dominio propio, ¿no? Y miremos 2 de Timoteo 2, versículos 3 al 6. Dice la palabra de Dios, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Entonces, hay el 6. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eso es parte de la disciplina también. Nosotros consideramos muchas veces la disciplina como solamente como un castigo de alguna manera. Y no, la disciplina incluye muchas cosas. Dios nos está disciplinando todos los días porque está formando en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando uno llama a una persona disciplinada, es porque ha sido ejercitada en estas cosas y lo entiende. Y pienso, como digo otra vez, en nuestro pastor Rudy, y él, este hombre sí que es disciplinado y nos da ejemplo de eso. Él ya ha sido ejercitado en estas cosas y las entiende y lo hace. Y 1 Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ahí está en parte que nosotros en ese proceso de disciplina tenemos que abstenernos de muchas cosas. Entre esas, pecar, ¿cierto? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, es decir, la gente que anda en el mundo, pero nosotros una corona una incorruptible. Es decir, tenemos motivos suficientes para ser disciplinados y para entender que Dios nos está formando y está formando en nosotros ese carácter de Jesucristo. Y 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros tenemos las herramientas suficientes que nos dio el Señor Jesucristo para enfrentar esas cosas y para seguir en ese proceso de formar el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Eso cuesta mucho y a veces cuando nos descuidamos en esto porque no entendemos que es parte de la disciplina de Dios, es cuando caemos en el pecado y decimos, no, pues no lo consideramos como parte de la disciplina y nos alejamos de la palabra de Dios e inmediatamente caemos en pecado y entonces toca aplicar otras cosas que también son parte de la disciplina como la que sigue. Sigue efectivamente castigo por rebeldía. También hace parte de la disciplina. Y se va endureciendo. Dios empieza a tratar con nosotros de una manera tan amorosa y Él quiere que nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo, como dije al principio, a las buenas, y entendamos y anhelemos y deseemos estar en su palabra y también ser edificados a través del discipulado. Pero en la medida en que nos alejamos de esa disciplina, pues nos va a tocar ir participando de la otra, de la que es más dura. Y por eso digo castigo y rebeldía. 1 Corintios 11, 30 al 32. Dice la palabra de Dios, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ahí está el resultado era hasta el 32, sí. Ahí está ese resultado de hacer las cosas no a las buenas, sino casi que obligando al Señor de alguna manera que empiece a trabajar con nosotros de una forma un poco más dura. Y dice Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Dios empieza a tratar de manera especial con un hijo que empieza a rebelarse. Que empieza Perdóname, Víctor. Sí, dime. ¿La última cita cuál es? No la... Deuteronomio 8:5, ¿esa? Ah, bueno, ok. Deuteronomio 8:5, sí. Deuteronomio 8:5, sí. Y es prácticamente la misma de Hebreos 12:6, ¿no? Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, en esto aprendemos que Dios no deja a ninguno de sus hijos sin disciplina. Y pensando en el ejemplo que les di al principio con mi familia, pues mi mamá era igual, ella nos disciplinaba a todos y estaba lista a hacerlo con ¿qué digo yo? La severidad que se requería en cada caso. Como dije, conmigo fue muy severa porque tocaba. Así era, yo lo entiendo y sé que no se equivocó en eso. Y así es Dios. ¿Cómo más? ¿Cómo más será Dios perfecto? Él nos ama y no se equivoca jamás. Y Él
y él no deja a sus hijos sin disciplina. Es decir, que si hay en la iglesia alguien que esté en este punto, en esta rebeldía, que no ha querido entender a las buenas los propósitos de Dios, él va a empezar a trabajar con firmeza en las vidas de esos creyentes. Y la última cosa que tiene que ver con la disciplina tiene que ver precisamente con la motivación, el consuelo y la restauración. Dios disciplina a sus hijos, pero no solamente los disciplina y los deja ahí botados. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros como iglesia. De hecho, nos dio esa autoridad para hacerlo y sería irresponsable no hacerlo. Entonces, si alguien en la iglesia llega a este punto, nosotros tenemos que aplicar esa disciplina con la autoridad que nos dio Dios. Así es, y por eso estamos aquí. Tenemos esa autoridad y digamos que no vamos a dudar en aplicar esa disciplina si es el caso, ¿cierto? Pero siempre pensando en este último punto, motivación, consuelo y restauración, porque la disciplina tiene un propósito claro y es uno solo: conformar al Hijo de Dios a la imagen del Señor Jesucristo. Y eso también hay que hacerlo con amor, con misericordia, con gracia, porque no se trata de destruir al creyente, sino se trata de restaurarlo. Es como un jugador de fútbol cuando se lesiona y es muy importante para el equipo, pues lo cuidan, lo aíslan, lo tratan y hasta que se recupera y vuelve a jugar. Yo digo que así es un creyente, el Señor lo hace a un lado, lo trata, lo cuida, lo reorganiza hasta que está listo y vuelve y lo pone en la batalla. Y así es la iglesia y ojalá que así sea en el caso de nuestra iglesia también. Esos creyentes que fallan, todos estamos en ese peligro, digámoslo de alguna manera, de caer o de ser objetos de esa disciplina, ¿no? De hecho, como dije al principio, somos objeto de disciplina todos, pero en la medida en que estemos juiciosos en lo que Dios nos manda, pues la disciplina empieza a ser más severa o menos severa. De hecho, hoy en día nos gozamos de estar en la palabra de Dios y tenemos esa disciplina. Pero cuando uno la abandona, pues le toca la otra, la parte dura. Y entonces, pensando en esa motivación y consuelo y restauración, pues entendemos que la disciplina no necesariamente tiene que ver con castigo, ¿no? Aunque a veces el castigo puede ser parte de la disciplina, el castigo solo no es disciplina. Siempre tiene un propósito de restaurar y de volver a poner al creyente en el sitio donde Dios lo quiere. Y pues ahí escribí varias citas, no las vamos a leer todas porque no hay tiempo, este tema es muy amplio y de hecho yo creo que nos va a tocar dejar una segunda parte para la otra charla que tendría que ver con esa restauración, ¿cierto? Que es muy importante. Entonces, bueno, ahí tengo Santiago 1:12, Primera de Corintios 9:24 al 27, Primera de Corintios 3:14. De pronto podríamos leer Primera de Corintios 3:14, que dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pues una persona que ha sido disciplinada por Dios y que es disciplinada, pues aquí dice que si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, lo que hizo ese creyente que le creyó a Dios, que fue disciplinado, que fue juicioso en hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, recibirá recompensa. Pero si alguien es objeto de una disciplina más extrema, más dura, también puede llegar a esto porque Dios en su misericordia lo que quiere es finalmente esa restauración. Pero también quería que consideráramos Hebreos 12:6 al 11. En realidad es un pasaje más largo, pero solo consideramos estos versículos para no extendernos mucho, hablando de esa disciplina, ¿cierto? Y dice precisamente del 6 al 11, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Ahí está mi mamá entre uno de esos, ¿no? Pero, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es decir, la disciplina de Dios. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, Sí. pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué palabras tan lindas. Y efectivamente eso es lo que es ese proceso de disciplina, ¿no? Porque Dios lo que busca es eso. Pero me llamó mucho la atención llegar a la conclusión de que la disciplina es parte fundamental del discipulado, y yo quise averiguar un poquito más por qué. Y es que disciplina y discípulo comparten la misma raíz, la palabra, Sí. qué bonito. Y disciplina pues es el orden para aprender, y discípulo pues ese es el que aprende, ¿no? Entonces ambos comparten la misma raíz. Y es muy chévere porque pues digamos que yo como que no lo había considerado de esa manera. Y entonces por eso se hace necesaria la participación humana en ese proceso, ¿no? Sobre todo en el discipulado y en el pastoreo y en el cuidado, ¿no? En la consejería. Y ahí nosotros, Iván, tú y yo, tenemos, por lo menos en el caso de la iglesia de Villavicencio, pues tenemos esa tarea, ¿no? De pastorear, de aconsejar y de cuidar y de discipular, porque hace parte de la disciplina. Pero entonces alguien podría decir, no, pero entonces los que están fallando son los que nos disipulan. No, lo que pasa es que eh, por eso insistimos tanto en el discipulado. Siempre insistimos y en todos los servicios, casi en todos los servicios decimos, oye, si te quieres discipular, si tú quieres empezar el discipulado, si Sí. tú dejaste el discipulado a un lado y quieres volver, por eso, para evitar llegar a esos extremos de una disciplina fuerte. Y el discipulado es lo que nos mantiene dentro de una disciplina amorosa y agradable, ¿cierto? Que nos castiguen, pues, bueno, a nadie le gusta que lo castiguen, pero también Ujú. hace parte de eso. Y como dije, si es necesario, siempre considerar cada caso y estamos listos para aplicar esa disciplina como tiene que ser. Ahorita hablamos un poquitico más de eso, no muy a fondo porque ya como que se nos va a acabar el tiempo. Pero entonces la idea, el tiempo en televisión es muy corto, Sí, 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 es muy costoso, es muy muy costoso. costoso, sí. Entonces, bueno, no quería terminar sin ver qué se busca con la disciplina, ¿no? Con la disciplina, ¿qué se busca? En primer lugar, se busca arrepentimiento. Básicamente eh, son tres cosas, ¿no? Arrepentimiento es lo que primero se busca. Y esto se hace en forma privada, eh, de, o sea, con esa persona que llegó a ese punto de la disciplina y requiere la disciplina, se hace en forma privada con el pastor y los ancianos, ¿cierto? En este caso somos los dos hasta ahora. Y de eso habla pues Mateo 18, 15 y 16. Ahí dice que es necesario, y si uno falló, tiene que ir a buscar y hacerlo ante dos testigos por lo menos, ¿cierto? Para que eso empiece a llevar ese proceso. La segunda cosa que incluye o que busca la disciplina es hacerlo con amor y misericordia, ¿no? Proverbios 16:6, ese sí quería leerlo. Proverbios 16:6 dice la palabra de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué pasaje también tan lindo, ¿no? El amor de Muy Dios lindo. a través de Sí. todo. Y con esa misericordia de Él y con la verdad se corrige el pecado. Qué lindo eso. Entonces nunca se busca destruir a una persona, señalarla y acusarla y alejarla y botarla. No, lo contrario. Se busca esa restauración, ¿no? Y el objeto no es juzgar ni castigar, sino restaurar. Siempre es lo que esperamos restaurar. Así como nosotros fuimos restaurados también muchas veces. Pero la tercera Sí. cosa es que si el creyente continúa en esa actitud de rebeldía, porque ya en este caso ya es porque está en una actitud de rebeldía y en esa actitud pecaminosa, es decir, si persiste en ese asunto, si ya lo Sí. hizo una y otra vez y después otra, Mm. y no por el hecho de que no se le haya dicho al principio, oye, te vamos a disciplinar, no significa que no vaya a llegar ese momento. Tiene que llegar ese momento. Y si él persiste en esa cosa, pues
ya tendríamos que llegar a esos otros extremos de alguna manera. Primera Tesalonicenses 3, 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalando y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Si toca llegar ahí, hay que llegar ahí. Y la palabra de Dios nos da esa autoridad para hacerlo. Y el creyente que quiere ser formado conforme a la imagen del Señor Jesucristo, pues tiene que sujetarse a esto, someterse a esto. Esto es, básicamente tiene que existir el deseo del creyente de seguir adelante, ¿no? Si no quiere, pues obviamente no podemos cuidar al que no quiere que se le cuide. Y el objetivo es que se arrepienta. Pero bueno, esto no termina ahí, sin embargo, nos va a quedar otro programa para esto. Pero como dije, si la rebeldía de ese creyente sobrepasa lo privado y ya toca la iglesia, pues se vuelve público, ¿cierto? Y entonces en ese caso hay que proceder de otra manera. La iglesia toda orando y estando de acuerdo debe retirarle su apoyo de alguna manera a ese creyente. Es decir, bíblicamente es quitarle la comunión a ese creyente. No es como dicen excomulgarlo, no, es quitarle la comunión, es decir, el compañerismo con ese creyente. Y 1 Corintios 5, 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, no estamos diciendo que vamos a entregarlo y que lo que queremos es la muerte, no, pero si ya no quiere que su iglesia lo cuide y lo corrija y lo proteja y lo pastoree, pues bueno, Dios le retira también su, digamos, de cierta manera su apoyo y, y que haga pues conforme a la voluntad de esa persona que no quiere ser cuidada, que no quiere ser disciplinada, que no quiere ser corregida. Y esto significa es retirar esa cobertura que el creyente tiene dentro de la iglesia local. Y que muchos creyentes no consideran esa cobertura, ese cobijo, esa protección que tienen bajo la iglesia local y entonces se rebelan. No, es que no tienen por qué hacer esto ni tienen por qué hacer lo otro. Yo ya estoy muy grandecito para esto y para lo otro. Yo no necesito que me cuiden. Bueno, ok, entonces lo que está buscando es esto, que se le quite esa cobertura, ¿cierto? Y en 1 Corintios 5:11 dice que ni comamos con esa persona, que la retiremos y nadie quiere llegar a ese extremo, pero la disciplina puede llegar a esos niveles, ¿no? Y por Sí. eso decía, bueno, ya la otra cosa sería la restauración. ¿Qué piensas tú? ¿Qué te enseñó Dios? Bueno, lo que Dios me enseña a mí va por la misma línea, exactamente la misma línea. De hecho, hasta me quitaste un... Unos pasajes. no, porque son de Dios, pero sí los voy a usar. Pero una ilustración que ahorita les digo. Y yo estaba meditando en esto y yo decía, bueno, la finalidad de la disciplina de Dios y la disciplina que aplica la iglesia es la finalidad absoluta, es restaurativa, ¿sí? No es la finalidad no es ser punitiva, o sea, la finalidad no es castigar a nadie. Tal vez la reprensión y el castigo sea un medio para restaurar. Sí. Tampoco es represiva. Nosotros no queremos impedir el libre desarrollo de la personalidad ni reprender, o sea, dejar que ustedes tienen que hacer lo que la iglesia manda o si no se tienen que ir de acá. No, ese tampoco es el plan. Lo que Dios siempre ha querido con la disciplina es la restauración. Entonces, pensaba en la imagen en el cuerpo humano. Nosotros como iglesia somos un cuerpo. Y cuando existe una falla en un miembro o en un órgano o en alguna de las miles de partes que tiene el cuerpo, obviamente esa parte necesita ser atendida. Para la restauración de ese órgano o de ese miembro, a fin de que el cuerpo vuelva a tener salud, ¿cierto? Entonces lo que queremos al ir al médico es restaurar la salud,
restaurar Así es. esa parte del cuerpo que está mal, para que todo el cuerpo vuelva a funcionar en salud. Pero a veces el, esa parte del cuerpo que está fallando le puede empezar a ocasionar daño al cuerpo y Mm. puede llegar a matarlo. Entonces habría que considerar la extirpación, porque puede contaminar todo el cuerpo. Entonces, tiene que ver con que lo que buscamos es restaurar la salud del cuerpo Ujú. y obviamente la salud de esa parte del cuerpo que está mal. Sí. Pero si no se puede, pues tenemos que tratar de salvar el cuerpo, ¿sí? Ujú. O sea, esa imagen, y espero que todos puedan entenderla, que lo que buscamos es es el bien común y el bien del Sí. nombre del Señor Jesucristo, ¿no? También pensaba, ahí tenía obviamente también el ejemplo del jugador, pero yo tenía un deporte más elegante, yo tenía el baloncesto. No. Entonces, mi imagen era con un equipo de baloncesto y lo mismo, si hay un jugador herido, pues no puede jugar. Está con nosotros, está sentado en la banca, de corbata y todo, está con el equipo, pero no está jugando, está en la banca porque se está mejorando. Pero Sí, obviamente lo queremos jugando otra vez en la cancha. Y ese es el plan, por eso está ahí sentado, porque claro. queremos que juegue. Sí. Y bueno, y otra imagen del Antiguo Testamento vino a mi cabeza y tiene que ver con los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser limpios para ejercer su servicio en el templo. Y habían unas leyes bueno, decían, bueno, si un sacerdote se contamina, ¿sí? Si un sacerdote se contamina, es decir, cruza algunos de los linderos que la ley le daba, pues ese sacerdote debía pasar por un proceso de limpieza, debía limpiarse. Y eso tenía un término en tiempo y tenía un sacrificio. Y bueno, podemos aprender mucho porque todas esas transgresiones terminaban en un sacrificio. Y pues que no se nos olvide que todos nuestros pecados han sido lavados por Dios en la cruz. Todos, todos. Todos terminaban en ese sacrificio que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros. Y luego de que el sacerdote se limpiaba y hacía ese sacrificio, regresaba al servicio en el templo, se Ujú. reincorporaba a sus funciones, Así pero es. este sacerdote tenía que tener cuidado de no llevar ninguna contaminación al templo. ¿Sí? O sea, un tema muy actual, ¿no? Eso de no entrar contaminación a la casa y Sí. todo eso. O sea, es lo que estamos viviendo, eso es lo que ellos vivían antes. Bueno, un datito curioso, ¿no? Israel tenía prohibido meterse con los murciélagos, ¿no? Era No una de sabía. de las aves inmundas. Ahí Ah, está bueno, en sí. Éxodo. Sí, sí, sí. Entonces, no podían meterse con los murciélagos. Y Dios sabe qué es lo que tienen los murciélagos. Pues Así que, tampoco. bueno, ahí les, ahí les dejo ese datico. Bueno, entonces, pensando en esto, lo que buscamos es obviamente, si hay un soldado caído, queremos atenderlo y queremos que vuelva a estar en las filas. Si hay un jugador herido, buscamos restaurarlo y que vuelva a estar en la cancha. Si hay un sacerdote que se ha contaminado, buscamos que se purifique y vuelva a estar en el servicio. Lo que Dios quiere siempre a través de la disciplina es la restauración. Sí. Es la restauración. Y entonces yo quería ver el caso de este hombre de Corinto, que Ah, sí. estábamos viendo en Primera de Corintios 5. El caso de 5. este hombre, porque aparece en Primera de Corintios y luego vuelven a hablar de él en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Y lo que yo quería discutir era, bueno, ¿cuál es la actitud que puede cambiar el resultado? ¿Sí? Ese es el asunto. O sea, una persona se encuentra en pecado, es notorio, es público, tiene que hacerse esa reprensión. Y bueno, cuál es la actitud que hace que esa disciplina coja hacia una dirección o hacia la otra? Entonces vamos a mirar en 1 Corintios 5, en el versículo 1 dice, de cierto que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, una abominación, un chisme terrible. Yo me imagino esa ciudad de Corinto escandalizada porque se nombraba entre ellos. Es decir, eso era una cosa que ya la gente sabía. Y tanto la gente sabía que ya hasta Pablo en otra ciudad supo. O sea, aquí ya sabía todo el mundo lo que estaba haciendo este creyente. Era muy notorio. Y era aberrante, además. Entonces, está este caso de este hombre, ¿cierto? Y la orden de Pablo en el versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? De una vez Pablo dice, este hombre no puede estar entre ustedes. Es un pecado que está mancillando el nombre del Señor Jesucristo, de su iglesia, del Evangelio, delante de todo el mundo, delante de toda la ciudad. Y ahí en el versículo 5, el versículo que tú leíste, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Si una persona quiere, si un creyente quiere consumirse en pecado, entonces la iglesia debe apartarlo y, ok, listo, entonces entréguese a su carne y entréguese al pecado, pero con ninguna relación con la iglesia y con el Señor Jesucristo. Y yo conozco casos en que en serio Dios ha llegado hasta el punto de la destrucción de la carne para que su alma, ¿cierto? Para que su espíritu vaya a casa. Es lo mismo que uno hace con los niños cuando ya se están portando muy mal y uno les dice, no, ya camine para la casa, en la casa arreglamos. Eso es lo mismo, ya este creyente ya, entonces, que se destruya su carne, ¿sí? Ya su carne de vuelta al polvo y vamos a la casa, vamos a arreglar este asunto en la casa, dice el Señor, en el caso de un creyente. Y yo he conocido esos casos. Bueno, Tremendo. muy duro. Y en el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de pecado en la iglesia se puede convertir en una iglesia llena de pecado. Y pues mire, Corinto era una iglesia que no estaba andando muy bien. Es decir, o sea, toda la carta de Corintios es una corrección porque la iglesia no estaba andando bien. Y es que si permitimos el pecado dentro de la iglesia, ese pecado va a contaminar luego a toda la iglesia. Y entonces, ¿qué será de la iglesia del Señor Jesucristo? Que debe ser para Él, ¿no? Que es su cuerpo, que es el templo del Señor Jesucristo. Bueno, así que Dios dice, en el caso de este pecador empedernido, que no se arrepiente, que lo hace delante de todo el mundo, este pecador no debe estar asociado en la iglesia. Y lo que tú decías, la comunión de este creyente con la iglesia debe perderse. Sí. Debe perderse. Es una persona que no tiene arrepentimiento en su corazón, está feliz en sus pecados y entonces, bueno, ok, listo, apartémoslo. Y Sí. Pablo es muy tajante en ese asunto. Varias veces dice ahí, no, si eso es así, se va. Es bien duro Pablo en este asunto. Sí. Entonces, ese es uno de los resultados. No hay arrepentimiento, Adiós. adiós. Como decías tú, pierde la cobertura que le da Sí. la iglesia. Sí. Pero está el caso luego en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, y quiero que vayamos primero al 7, a Segunda de Corintios 7. Y tenemos un reporte en esta carta, es un reporte bonito. Este hombre llegó al Sí. arrepentimiento. Entonces, en el versículo 9, dice, en Segunda de Corintios 7, 9. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
Entonces habla de esos dos tipos de arrepentimiento que de pronto podemos discutir en la próxima reunión, ¿cierto? Pero lo que pasó aquí fue que hubo un verdadero arrepentimiento causado por Dios y la causa de ese arrepentimiento fue la reprensión que la iglesia efectuó sobre esta persona, ¿cierto? Pues estamos hablando de un caso muy notorio, Sí, pero a veces pues la gente entra en una disciplina que no es muy notoria a todo el mundo porque es algo que se está tratando a nivel del liderazgo y existe esa reprensión pequeña, privada, a nivel del liderazgo y produce ese arrepentimiento. Yo he estado ahí con mis pastores sentado y me muestran mi falla delante de Dios y yo me arrepiento ahí y lo arreglamos y no tenemos que ir a una instancia tan compleja como esta. Entonces Dios produce ese arrepentimiento. Y en Segunda de Corintios 2 hay más información sobre lo que pasó aquí. En el 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, en cierto modo, por no exagerar, por no exagerar a todos vosotros. todos vosotros. Este pecado que hay en la iglesia le duele a toda la iglesia. Igual que si, pues si a uno le duele, no sé, la vesícula, pues a uno le duele todo, no solo la vesícula. Ah, a mí me duele la vesícula, pero problema de la vesícula. No, o sea, me duele todo, ¿sí? Me duele todo. En el 6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Entonces dice, listo, ya, basta esa reprensión. ¿Pero por qué basta esa reprensión? Porque hubo un arrepentimiento que Dios le dio en su corazón. No era el arrepentimiento porque lo pillaron, sino un arrepentimiento que Dios generó en su corazón. En el Sí, 7, en el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y esto me impactaba, pues, porque Pablo en la primera carta, pues, o sea, dijo, me lo sacan ya de la iglesia, este sí, tipo no puede estar en la iglesia, esto es una vergüenza para la iglesia del Señor Jesucristo, es una amenaza, va a contaminar toda la iglesia, saquen a ese tipo. Y aquí está diciendo, no, abrácenlo, sí. confórtenlo, no va a decir que sufra mucho. Uy, Ah, qué misericordia esa de Pablo. Dios. sí, pero la razón cuál es, ese arrepentimiento que puso Dios en el corazón. Miren cómo cambia todas las cosas en el asunto, porque lo que Dios quiere a través de la disciplina es la restauración. Ujú. Entonces, pues se arreglaron las cosas con Dios, se arreglan las cosas con la iglesia y entonces ahora hay que consolarle y perdonarle y amarlo porque pasa esto, cuando una persona cae en pecado y ese pecado es grave y es notorio y es vergonzoso, entonces restaura la relación con Dios, pero nosotros somos así, nos damos palo. Dios nos perdona, el creador del cielo nos perdona y nosotros no podemos perdonarnos Ujú. a nosotros mismos o la gente no puede perdonar a la otra persona como si tuviéramos un nivel más digno que Dios mismo, ¿no? Dios ya perdonó, pero nosotros no perdonamos. No. Entonces una persona al verse así avergonzada por su pecado, pues se va a consumir de mucha tristeza. Le va a dar mucha vergüenza volver a la iglesia, le va a dar mucho dolor, eh, pues enfrentar las cosas que hizo, la responsabilidad sobre su pecado. Y le dice a la gente, ahora tenemos todos que perdonarlo a él porque ya arregló con Dios. Y él se tiene que perdonar también a él mismo porque ya arregló con Dios para que eso no se le vuelva una raíz de amargura que luego lo saque de la carrera. O sea, Ajá. ya se hizo el daño ya para que hacer otro más grande que no tiene razón de ser. Y en el 8 dice, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es decir, vaya, ámenlo, recíbanlo otra vez en la iglesia y todas las cosas vuelven a funcionar. Ujú. Entonces el cuerpo ya quedó restablecido en su salud y ya estamos contentos. Otra vez empezamos a andar y a crecer. Así que la característica de la disciplina siempre va a ser restaurar, volver las cosas hacia donde Dios las quiere.
no hacia donde Satanás las quiere, porque lo que quisiera Satanás es que un creyente caiga en pecado, se le aplique la disciplina y luego haya una pelea terrible y gente dividiéndose y por allá no vaya, porque si usted los mira mal, entonces lo echan y una cantidad de cosas que son mal nombre para el Señor Jesucristo. Y el Señor lo que quiere es restaurar, arreglar. Sí, Entonces, yo veo que cuando uno habla disciplina, como que a todo el mundo le da un frío por la espalda y dice, uy, no, disciplina no, disciplina no. Y pues yo creo que tú has estado ahí, yo he estado ahí, hemos sido disciplinados y ha claro. sido una bendición, es parte del crecimiento, es parte de lo que tenemos que hacer y restaura la vida de una persona, restaura a un creyente para que luego vuelva a estar en la cancha, a estar en el campo de batalla. Eso es lo que Dios me mostró. Pero está Sí, chévere el tema para la próxima semana, hablar de esa restauración, ¿no? sí, muy bueno, muy chévere eso que acabas de decir. Y no sé, pues, perfecto, ¿no? El complemento perfecto del tema que estamos hablando. Y pues, sin embargo, hay que enfatizar en algo, ¿no, Iván? Y es que no podemos transmitir un mensaje equivocado a la iglesia, ¿cierto? En cuanto a esa aplicación de la disciplina. Siempre tiene que haber, por lo menos, cuando hay un pecado, digamos que no grande ni pequeño, sino que no consideremos el nivel de perjuicio que causa, ¿cierto? No es lo mismo que a Sí, uno sí, sí. que uno se chuse un dedo con una agujita a Ajá. que le duela la vesícula, como dijiste, ¿no? Sí, claro que Como sí. que se le descuadre la rótula como a Juan Carlos, ¿no? Uy, Pero terrible. entonces, en ese orden de ideas, hay que tomar medidas de todas formas. No Sí, podemos transmitir un mensaje equivocado y como que no pasó nada. Siempre tiene que haber algo. De hecho, la disciplina comienza siempre con una amonestación, ¿no? Oye, sí, mira, te estás equivocando en esto. Y tal vez el creyente, lo digo también por mí, porque yo, como dijiste, yo también estuve en la disciplina, yo también pasé por ahí y llegué a pensar que ¿quiénes son ellos para disciplinarme a mí? ¿Acaso qué? No, no. ajá. Entonces el asunto es, yo quiero seguir participando en la carrera, quiero ser restaurado y seguir, entonces debo someterme a esa disciplina. Claro. Y gracias a Dios, pues bueno, él nos tiene aquí por eso, porque de alguna manera entendimos eso y nos sujetamos a esa disciplina y bueno, Dios finalmente logró su propósito. Entonces, en ese orden de ideas, pues tener eso claro, ¿no? Ahorita, digamos que por lo que no tenemos este contacto así, eh, persona a persona, pues es más difícil, pero de todas maneras hay que hacerlo. No, ninguna cosa, por pequeña que parezca, puede pasar desapercibida como si no hubiera pasado nada, Sí, ¿cierto? Eso es, un solamente poco quería de anotar eso. levadura leuda toda la masa. Sí, Solo un poquito. sí, un poquitico, así es. Entonces, ¿qué dices? ¿Cómo continuamos? Ah, pues bueno, no, ya concluyendo, para que nos cuentes tus conclusiones. Bueno, pues sí, en primer lugar, estamos de acuerdo y bueno, porque es la palabra de Dios, no es porque nosotros lo pensemos así. El propósito fundamental de la disciplina es la restauración del creyente y como dije ahora al final, bueno, no, y los pasajes que compartiste y lo que Dios te mostró ahí, pues es ese amor, ¿no? Aún a pesar de ese carácter y firmeza de Pablo y de él querer aplicar esa disciplina con mano dura, finalmente, bueno, a través de él también prevaleció la misericordia de Dios, ¿no? Y la gracia y el amor, Sí, y siempre volvemos a lo mismo, porque lo que se busca es la restauración y que el nombre del Señor Jesucristo no se vea afectado. sí. Pero, ¿Sabes qué pienso ahí, Víctor? Una sí, cosita. dime. Es que, pues la misma reacción de Pablo ante el pecado pudo haber sido uno de los detonantes del mismo arrepentimiento que tuvo este hombre. O sea, al ver cómo Pablo veía esto tan grave, ¿sí? Y lo veía tan ofensivo para la iglesia. De pronto,
tras ver y analizar esas cosas, este pecador dijo, uy, un momento, ¿yo qué estoy haciendo? Y eso lo llevó también en parte a ese arrepentimiento, tal vez. Cierto, es clave lo que dices porque, como dije, no podemos transmitir un mensaje equivocado a la iglesia, tal vez Mm. muchas veces, dejando pasar las cosas una y otra vez, Sí, no. porque pensamos que esa restauración va a llegar sola y que el creyente dijo perdón y listo. No, siempre hay que hacerlo, siempre hay que aplicarlo y no debemos transmitir ese mensaje equivocado. Y obviamente Pablo reaccionaba de esta manera por el celo de él en cuanto a su palabra, en cuanto a a la palabra de Dios, en cuanto a la iglesia. Ese celo tan profundo que tenía Pablo que no admitía, y me imagino, pues eso nos produce, a nosotros nos produce, pues muchas veces esa misma reacción, ¿no? Y Sí. Pablo con esa firmeza reaccionaba, pero finalmente, cuando él, de hecho eso, como dices, pueda que haya sido el detonante para que ese creyente diga, uy, esto era más grave de lo que yo pensaba, ¿cierto? Porque si uno reacciona de una manera diferente, pues el creyente puede decir, ah, no, si no se puso bravo es porque no pasó nada, ¿cierto? Sí, no es nada. Entonces, no es nada, entonces no pasó nada. No. Hay que finalmente llegar a esto y no dejar pasar las cosas porque después es peor. La levadura va leudando y uno no se da cuenta. Sí. Y cuando ya resulta y quiere reaccionar, de pronto es muy tarde. Ujú. Y bueno, que Dios nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para siempre estar pendientes de esto, cuidar su iglesia, cuidar la doctrina y sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, sí, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo. Cuando un creyente falla, eh, y si es reiterativo en esa falla, pues hay que ir endureciendo esa disciplina y llevarla conforme al modelo que Dios nos da en su palabra, que tal vez veamos algo de eso en la próxima charla, ¿cierto? Un poquito más el modelo y el procedimiento, ¿cierto? Para finalmente lograr esa restauración. Sí, muy chévere. Pero muy chévere el tema, ¿no? Pues sí, muy, muy práctico también. Yo creo que nos da tranquilidad a todos de entender que si se requiere, es una herramienta de Dios para hacernos llegar a ser como Él, ¿no? Sí, y algo importante es que no es un asunto personal, ¿no? No, Es de Dios, es lo que Él quiere. sí, así es. Listo, Víctor. Muchas Bueno, gracias a Iván, Dios por este tiempo, gracias porque pudimos comunicarnos y bueno, esperamos que sea de muchísima edificación para toda la iglesia, para lo que estamos viviendo. Entonces nos veríamos otra vez en estas la otra semana, ¿no? sí, la otra semana nos vemos si Dios quiere y seguimos. Qué buen tiempo. Eh, Hoy no tienes M&M, ¿no? Hoy no, me comí una chocolatina, pero más temprano, sí. Hoy no tengo Ah, porque no, bueno. no he ido a Dollar City. Ah, bueno. Es en Dollar City. Yo compré ayer uno, pero en Justo y Bueno. Ah, sí, ahí venden unas cajitas. Sí, cajitas. Bueno, Sí. que te aprovechen, Bueno, gracias. te aprovechen. Bueno, Muy bien, entonces, Iván. gracias a Dios, vamos Gracias a Dios. a cerrar, ¿listo? Bueno, ok, Iván, entonces saludos y nos vemos. Lo mismo para ustedes, un abrazo. Bueno, gracias. Nos veremos pronto. Chao. Chao.